El abogado de las familias de dos de las víctimas del colapso de edificio de acero presenta un aviso para demandar. Lo último, más adelante. Y el clima primaveral caliente continúa hasta el fin de semana. Les diré qué tan caliente podemos llegar y cuándo tendremos alivio del calor. Esos detalles en camino. Y una boxeadora latina de Caldwell va rumbo a París para las Olimpiadas. Héctor nos lleva al aeropuerto para su despedida. Las noticias en español empieza ahora. Bienvenidos a KTVB en español, soy Héctor Mendoza. Y yo soy Brenda Rodríguez. Empezamos con esta actualización. El abogado de las familias de dos de las víctimas muertas en el colapso de edificio de acero en Boise presentó un aviso de intención de demandar a la ciudad. Mariano Cococh y Mario Sontaisí murieron el 31 de enero después de que ese edificio de acero colapsó. El aviso de intención dice que la ciudad de Boise y sus ingenieros contratados aprobaron planes con defectos en el diseño estructural del edificio, que incluye la cotización inadecuada de las vigas y las columnas y sus conexiones. Si demandan, sería por un total de $30 millones, eso es $15 millones por cada familia bajo 3 reclamos por daños diferentes. Es una carta donde te indico o te digo, a ti quizá te demande y tengo 6 meses bajo la ley de Idaho para poderla emitir. Es lo único que es. Un tercer hombre, Craig Durant, también murió en el colapso. Los registros muestran que Big D Builders solicitó un permiso para quitar y demoler el acero del sitio. El abogado dice que planean presentar una demanda contra empresas y agencias el viernes 14 de julio. Y en el condado de Bonneville, oficiales anunciaron el final de una investigación originalmente reportada como una muerte sospechosa. En enero, los agentes encontraron el cuerpo de Corey Nichols, de 37 años, al oeste de una granja de Idaho Falls. Los agentes dicen que los resultados de la autopsia y la evidencia muestran que Nichols murió por exposición prolongada al frío. Un informe de toxicología encontró drogas y alcohol en su sistema. Los diputados dicen que no hay indicaciones de comportamiento deshonesto y creen que entró desde la estación de la gasolina Shaka's en Grandview Drive en Idaho Falls después que intentó conseguir un boleto de autobús. Fue visto por última vez alejándose y posiblemente caminó hacia donde finalmente encontraron su cuerpo. Y una victoria histórica para los mexicanos en todo el mundo, incluyendo aquí en Idaho. Por primera vez en sus 200 años de historia, una mujer ahora es presidenta de México. Y hablamos con los residentes locales sobre qué significa esto para ellos. Ya es hora de que entendamos de que las mujeres también podemos. Una elección incomparable. Tenemos nueva presidenta, una mujer, por primera vez. Es una posición muchos países, incluyendo México, no están acostumbrados a ver una mujer ocupar. De hecho, en México empezó a votar en los 50. Antes no se les daba voz ni voto a la mujer, nada más la querían para la casa y para criar hijos. Pero esta mujer está rompiendo esas barreras. Claudia Sheinbaum ahora es la primera mujer presidente de México en los 200 años de historia del país. ¿Cómo se siente eso? Súper orgullosa, muy contenta. Finalmente creo que yo espero que ella tenga todos sus planes y metas que tiene. Sheinbaum era la alcaldesa de la Ciudad de México y representa el partido Morena. Claudia Sheinbaum ha hecho un excelente trabajo en la Ciudad de México. Ahora le toca dirigir todo un país, pero el que puede gobernar la Ciudad de México puede gobernar el mundo. Y es gracias a los votantes. ¡Que viva México! ¡Viva México! De todo el mundo, incluyendo aquí en el estado de Idaho. ¿Usted votó en esta elección? Sí, voté. De casi todas partes en Idaho, incluyendo en Haley. No, pues me siento muy contento y muy orgulloso de haber votado, ya que estando aquí en Estados Unidos, pues no se nos había dado esta oportunidad. Pero votar no fue fácil para todos. Algunas personas aquí en Idaho dijeron que nunca recibieron su boleta de voto ausente.
Algunos dijeron que era difícil contactar el Consulado de México en Boise, diciendo que no se sentían apoyados por ellos. Pero para algunos fue tan fácil como un simple clic en sus teléfonos. Te mandan un código por tu correo electrónico para poder entrar a esa página y votar. Una votación que es mucho más que una nueva presidenta con temas grandes como la atención médica y las pensiones. Tenemos la posibilidad de que el día que lleguemos a nuestro país tengamos acceso al seguro médico y tengamos acceso a una pensión digna. Y para otros, el tema más grande para ellos, seguridad. Yo espero de que ella se haga un cambio con la seguridad, con todas esas matanzas, más que nada el feminismo que hay, que están matando muchas mujeres y todo. ¡Viva México! ¡Viva! Y hasta entonces, los mexicanos de todo el mundo estarán celebrando esta nueva victoria. Yo espero que ella tenga todos sus planes y metas que tiene, que la apoyemos, como dice ella no está sola, todas somos mujeres, desde madre, hija, abuela, y yo sí espero que haya un cambio, porque sí se ha visto. Y como mencioné, algunas personas en Idaho dijeron que no recibieron su voto en ausencia. Me comuniqué con el Consulado de México en Boise para una entrevista y me lo negaron, pero sí me enviaron una declaración que dice: por el momento ningún servidor público o instancia del gobierno de México puede dar información al respecto. Canal 7, Noticias de Idaho. Es hora de su primera alerta meteorológica. Y hemos visto que esas temperaturas han seguido medios cálidas. También vamos a esperar a ver que esas temperaturas van a subir a los 90. Y la última vez que vimos esas temperaturas a los 90 fue el 28 de mayo, que fue hace unas semanas. Pero esperamos que esas temperaturas van a regresar este sábado, hoy viernes y para el fin de semana. Esto estamos viendo el calor que se va a ver, que van a llegar casi al récord que fueron puestos en el 2016. Estos son lugares como Boise, que va a llegar a 95, se espera para el sábado, casi al récord, como unos 6 grados menos del récord, que es a 101. También en Ontario se espera que llegue a casi como a 3 grados bajo al 99 grados, lo que se ve en el récord. También se espera que ciertos lugares como McCall en las montañas y Twin Falls en el Valle Mágico, que se ven esas temperaturas que llegan casi al récord de 91, que es un grado menos del récord ahí al 92, pero se espera que ese calor va a seguir con nosotros mientras empecemos a ver que ese calor empieza a seguir. Eso sigue hasta la semana que viene y no se va a ver ese alivio a ese calor hasta posiblemente el sábado, donde veamos las temperaturas bajar a los medios 60, y es lo que vamos a esperar para el próximo fin de semana, que es sábado y domingo. Esas temperaturas van a seguir a calentarse, posiblemente un sistema llegue a traernos nubes para el domingo, para el Valle Mágico, pero continúan esas temperaturas bien cálidas. Se ve que esas temperaturas llegan a los 95 y eso sigue hasta la semana que viene. Faltan poco más de un mes para los Juegos Olímpicos del verano del 2024 y la olímpica de Caldwell, Alyssa Mendoza, se está preparando para hacer historia. Héctor Mendoza estuvo en vivo el viernes por la mañana temprano cuando la policía de Caldwell la llevó al aeropuerto. Mendoza llegó a las 4:30 de la mañana al aeropuerto de Boise con un tratamiento VIP, una escolta policial desde el campo de golf de Purple Sage en Caldwell hacia el aeropuerto de Boise. Y cuando llegó al aeropuerto de Boise, fue recibida por el departamento de policía, el departamento de bomberos y el alcalde de Caldwell. Su familia también estaba aquí para enviarla hacia Alemania a entrenar antes de los Juegos Olímpicos del 2024 en París. Me sorprendí al despertarme esta mañana y encontrarme con ellos porque no esperaba tanta gente. Pensé que tal vez un auto delante, otro atrás. Y luego había como 3 carros adelante y como 4 o 5 en la parte de atrás. Así que fue lo mejor, pero sí, es increíble todo el apoyo y el amor que he recibido. De ser Mendoza es una cosa que ya nos puso en la historia. Tal vez en México, tal vez sí, tal vez no, pero aquí en Caldwell ella ya la pusieron en la historia y Mendoza se va a ir con ella. Y qué honor que tenga el apellido Mendoza igual que yo. Y me dijo también cuando platiqué con el papá, me dijo que tienen una mirada Mendoza, que es una mirada, cuando tiene esa mirada es que va a ganar la pelea. Hay que echarle ganas y hay que hay una mirada. Sí. Bueno, me gusta la mirada de ella, pero de todos los Mendozas,
No creo que. Pero ella va a ir y ojalá ella pueda ganarse un premio y llegue hacia nosotros. Y yo sé que la ciudad de Caldwell está bien contenta. También hablé con el jefe de policía y me dijo que es un honor tener a alguien de Caldwell y especialmente que sea una latina representando a la ciudad, Qué orgullo, la ciudad de ¿verdad? Caldwell y a todo el estado de Idaho. Sí. Y bueno, ¿qué son la información que deberíamos de saber sobre esto? Algo que es muy interesante es que la boxeadora de 20 años, ella se convierte en la primera boxeadora olímpica del estado de Idaho cuando ella empieza a competir allá en los Juegos de París. El boxeo comienza el sábado 27 de julio y el 30 va a ser cuando Mendoza empieza su pelea. Eso va a ser su oportunidad para ver a la nativa de Caldwell. Y nosotros vamos a tener todos esos resultados, vamos a seguir su historia también desde aquí en la estación KTVB. Y para toda esa información en español, visite nuestro sitio web ktvb.com/español.